Muy buen día, soy José Moisés Ortega de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Conmigo se encuentra Violeta Vil Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar del derecho internacional, los derechos humanos y cómo es que todo esto influye en la vida de los países y de nosotros como ciudadanos. Bueno, este tema tiene un montón de cosas importantes que pueden llegar a sonar un poco complicadas. ¿Qué te parece si lo desarrollamos a través de una serie de preguntas? Me parece muy bien. Vale, empecemos con una básica. ¿Cuáles son los tribunales que se encargan de los derechos humanos a nivel regional? Pues tenemos grandes tribunales en el mundo. En América está la Corte Internacional de los Derechos Humanos, en Europa está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y en África está la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Cada uno tiene su propia jurisdicción y buscan garantizar que los estados respeten los derechos humanos. ¿Y qué es lo que sucede si un estado viola una obligación internacional y causa algún daño? Ahí entra en juego el principio de responsabilidad del estado. Cuando un estado viola una obligación y genera un daño, tiene que repararlo. La reparación puede ser económica, legal o mediante una disculpa pública. Lo importante es restablecer el orden y prevenir que algo semejante vuelva a pasar. ¿Crees que el caso de Castañeda Guzmán en México sería un ejemplo de cómo se recibe el derecho internacional? Sí, totalmente. La Corte Interamericana le dijo a México que su legislación electoral no estaba alineada con la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que México tuvo que cambiar sus leyes para cumplir con el estándar internacional. A eso se le llama recepción del derecho internacional, el cual adapta las normas internas para respetar las obligaciones internacionales. Creo que es importante la participación democrática para el Estado de Derecho. ¿Tú qué opinas? Pues sí es fundamental porque garantiza que todos tengamos las mismas oportunidades de participar en las decisiones del país. Sin una igualdad de participación, se perdería la legitimidad y ciertos grupos quedarían excluidos. Además, la participación promueve la transparencia y la rendición de cuentas, las cuales son básicas para cualquier democracia. ¿Por qué los estados no pueden regular los derechos como ellos quieren? Porque esto no sería arbitrario. Se debe de cumplir con principios de legalidad, proporcionalidad y de no discriminación. Aunque los estados tienen margen para decidir cómo aplicar los derechos, estos no pueden vulnerarlos ni pasar por alto los estándares internacionales que ya aceptaron. ¿Y qué diferencia hay entre la recepción automática y la recepción específica del derecho internacional? La recepción automática es cuando un tratado internacional entra en vigor automáticamente en el derecho interno. En cambio, la recepción específica requiere de un paso adicional como una ley que apruebe ese tratado para que sea válido en el país. Entonces la recepción automática ya está estipulada, mientras que la recepción específica necesita ser tratada para que ésta sea aprobada. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué la Convención Americana de Derechos Humanos es parte del derecho interno de los estados que la ratifican? Porque al ratificarla, los estados se comprometen a cumplirla no solo a nivel internacional, sino también en sus sistemas internos. Este es un reflejo del compromiso de garantizar los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Y en México cómo se relacionan los tratados internacionales con la Constitución? ¿Quién manda más? En México los tratados internacionales tienen más peso que las leyes federales, pero están por debajo de la Constitución. Sin embargo, bajo el contexto de los derechos humanos, se aplica el principio pro persona. Esto quiere decir que se debe de utilizar la norma que mejor proteja los derechos, ya sea Constitución o tratado. Volviendo al caso de Castañeda Guzmán, ¿podrías explicar lo que sucedió? Castañeda quería postularse como candidato independiente a la presidencia, pero en ese entonces las leyes solo permitían que los partidos políticos presentaran candidatos. Castañeda no tuvo éxito en intentar defender su derecho en México, por lo que llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la Corte dijo que México violó el derecho a la protección judicial, ya que no había manera de impugnar esas leyes, por lo que México tuvo que cambiar su normativa para permitir candidaturas independientes. Entonces esto entraría como un ejemplo de recepción específica. Sí. Y ya para finalizar, ¿cómo fue que este caso cambió la forma en la que entendemos la soberanía del Estado? Este caso dejó en claro que la soberanía del Estado ya no es absoluta, y que los países tienen que respetar los compromisos internacionales que han asumido, específicamente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Pedro Kumamoto ganó como diputado en 2015 en Jalisco sin el respaldo de ningún partido político. Esto no hubiera sido posible sin la reforma derivada del caso Castañeda. Bueno, pues realmente el derecho internacional impacta indirectamente en nuestras vidas y en cada decisión que tomamos. Creo que es realmente importante estar medianamente informados de lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo es que ocurren aquellos cambios políticos que de repente presenciamos. Estoy de acuerdo. Gracias por mirar nuestro breve podcast, espero haya sido de su agrado. Adiós.